34 minutos en la República Argentina, la temperatura actual en la ciudad de Posadas hay 15 grados. Bueno, llegó el hombre serio de este lugar, Guillermo Báez, ¿cómo andamos? Buen día. ¿Qué queda para mí entonces? Los temas serios. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, Guillermo? Buen día. Un gusto estar acá con ustedes otra vez. Bien. Bueno, venimos con el impuesto. Sí, bueno, mirá, anoche, por eso digo, ¿viste? Hablábamos a la mañana y decís, bueno, se empiezan a cumplir, ¿viste? Con esta plataforma de campaña, se empiezan a bajar impuestos, empiezan a eliminar impuestos, ¿viste? Bueno. Pero todavía no. En realidad, o sea, es relativo, o sea, siempre digo, si le das contexto a todo, vas a ver que ninguna verdad es absoluta, obviamente, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la prometida reducción del impuesto país, este impuesto que se instauró en el gobierno, durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? Y que este gobierno se comprometió a bajar. Bueno, anoche el ministro de Economía anunció por redes sociales, ¿sí?, que va a pasar del 17,5, que es donde está hoy, digamos, por cada compra que haces vos como moneda extranjera en el exterior, como tarjeta de crédito, además de la percepción, digamos, que te imponen a cuenta de ganancias, sí. Además te cobran el impuesto país, ¿sí? Desde que se instauró el mandato pasado. Ese impuesto pasa del 17,5% al 7,5%, es decir, exactamente donde lo dejó Alberto Fernández. Claro. Ese es el anuncio del gobierno, o sea, cuando asume el gobierno devalúa y sube el impuesto país al 7,5%. Claro. Ahora anuncia la rebaja y lo hace, de hecho lo hace, si ustedes leen ahí, dice, prometimos y cumplimos, dice Luis Caputo, eso cumplimos poniendo el impuesto donde estaba. Pero bueno, a lugar, se bajó el impuesto, vamos a ver el lado positivo, vamos a buscarle la lista positiva, se bajó este impuesto, ¿sí? Un gravamen que le venía significando grandes ganancias, o sea, era una contribución muy fuerte al superávit fiscal, ¿sí? Fíjate que entre enero y julio, que más o menos es lo que se toma el mandato de Javier Milei, salvando agosto, solamente por el impuesto país se recaudaron 4,2 billones de pesos. ¿Sí? Eso es una friolera. O sea, la verdad que era una de las cajas más importantes, o es una de las cajas más importantes del Estado, ¿sí? Que ahora va a recaudar mucho menos a partir de eso, ¿sí? Porque se supone que más o menos un 40% menos es lo que va a recaudar vía este impuesto nada más, ¿sí? ¿Qué hace economía? ¿Cómo podemos llegar a compensar esto? Y con un mayor nivel de importaciones, ¿sí? Que en el año retrocedieron 26% interanual, producto de eso justamente, producto de que está muy caro, digamos, importar. Entonces, bueno, a partir de esta rebaja se supone que las importaciones van a empezar a subir y por esa vía piensa recaudar el gobierno esto que estaría perdiendo, entre comillas, hoy por hoy, en cuanto a recaudación, ¿sí? La gran expectativa estaba puesta si también esta reducción impositiva también se iba a dar en la percepción esta que les hablaba al principio. Bueno, no va a pasar, o sea, no está en el tuit de Luis Caputo, por lo tanto se va a seguir recaudando ese prometimos y no cumplimos. Bueno, a ver qué significa. Esa percepción va a seguir, digamos. A ver, ¿qué significa? ¿Qué significa esto del impuesto país y esto que anunció el ministro en la jornada de ayer? Perfecto, ahí está. Se supone, y esto porque digo, todo es hipotético, porque acá tiene mucho que ver la actitud que tomen los comerciantes en este caso, el empresario en este caso, a partir de esta rebaja, ¿sí? Se supone que debería haber una reducción de costos en principio, ¿sí? Porque se deberían abaratar los costos de las importaciones. Todos esos productos que tienen algún componente importado, de hecho hay alimentos, hay estas fideos que tienen algún componente importado, todo lo que sea que tengan los productos que tengan un componente importado, sobre todo los tecnológicos, que por ahí son los que más vienen por ese lado, deberían tener una reducción de costos. Eso va a depender del empresario. Si el empresario quiere empezar a decir, bueno, pago menos impuestos, puedo hacer una rebaja. Es un arma de doble filo en la libertad de mercado. Exactamente, y ese es el segundo capítulo. ¿Qué significa la rebaja del impuesto del país? Apunta a la competitividad. Deciste, bueno, al abrir, digamos, la puerta a una rebaja impositiva, más gente va a poder importar, más emprendedores van a poder importar, por lo tanto debería haber más competitividad de precios también, no solamente de productos, sino de precios, ¿sí? Debería tener también un impacto en la inflación. El gobierno calcula que el impacto, o sea, que no va a ser inmediato, ojo, no va a ser una cosa que, bueno, listo, a partir baja el lunes comienza la rebaja, ya en septiembre tenemos que sentir, no. Se supone que va a tardar por lo menos 2 o 3 meses, que tiene un periodo de retardo, digamos, exactamente de impacto, exactamente, bien lo vi. Se supone que, el gobierno supone que tiene que bajar entre 0,5 y 1% de la inflación. ¿Qué quiere decir? Si hoy tenemos un piso inflacionario de 4%, esta rebaja debería contribuir a que el impuesto esté en el orden del 3%, ¿sí? Si a eso le sumas otra cantidad de cosas, qué sé yo,
por ejemplo, que de una vez por todas crezca el consumo, que se empiezan a ver ciertas cuestiones en ese aspecto, bueno, todo tiende, digamos, a eso, ¿sí? Implica también un abaratamiento del dólar comercial, ¿sí? Al que acceden los importadores, justamente. Hoy está en 1.116 pesos ese dólar y debería bajar a 1.004 pesos, ¿sí? Perdón, dije dólares, 1.116 pesos, debería bajar a 1.004 pesos, ¿sí? No se espera una avalancha de operaciones a partir de esta rebajada, que comienza el lunes, no es que el lunes ya vaya. ¿Por qué? Porque hay un sobreestoqueo. Muchos importadores durante un tiempo prudencial, se fueron estoqueando mercadería, con lo cual hay stock, o sea, hay mucho acumulado, ¿sí? Y por la recesión misma también. ¿Por qué? Porque están viendo que lo que importan no se está vendiendo al ritmo que ellos pretenden. Entonces, volvemos a la cuestión, siempre hablamos de esto, y cada vez que hablamos de economía, si no mejoran los salarios, no se reactiva el consumo, todo esto no tiene mucho sentido. Es la hipótesis de la frazada corta. Si hablamos de si tanto se habla del derrame, digamos, la teoría del derrame y todo eso, en algún momento va a tener que pasar. O sea, en algún momento los salarios van a tener que empezar a mejorar, ¿sí? No solamente por estacionamiento a la inflación, que es lo que está sucediendo, que es lo que estamos advirtiendo hoy. El consumo va a mejorar cuando haya, digamos, con qué comprar, en definitiva. Entonces, hasta que eso pase, todas estas medidas están buenas. Estas medidas están buenas, te repito. Están bajando el impuesto a como lo dejó el gobierno anterior, que fue uno de los peores de la historia, seguramente, ¿sí? Digo, porque por ahí me van a tomar y decir, che, este habla muy mal de Milei o este gobierno. Claro. El gobierno anterior, la verdad, que dejó la economía estacionada en un lugar paupérrimo, ¿sí? Entonces, bueno, toma, digamos, una herencia bastante brava, pero es cierto también que engrandece la crisis. Entonces, digo, si las medidas como estas, el freno a la inercia inflacionaria y otras más, digamos, como reducción de otros impuestos o desaparición de otros impuestos y no la aparición de otros como ganancias, por ejemplo, ¿viste? Que se ha eliminado por ganancias, ¿sí? Entonces, digo, todas esas medidas, si la acompañás con un buen salario, y el consumo debería repuntar, y ahí sí se cierra, digamos, el círculo y empieza la dinámica, empieza el rebote. El círculo virtuoso. Claro, empieza el rebote. Digamos. Bueno, seguimos esperando lo último, lo segundo. Y bueno, por ahora no se da, Yo siempre, perdón si por ahí los aburro con esto, pero digo, en algún momento los precios se van a estabilizar a fuerza de recesión. O sea, los precios van a decir, bueno, porque la recesión va a ser tan extendida, y decirte, bueno, listo, ya está. Los precios se estabilizaron, esto no se mueve más, bueno, perfecto. ¿Desde dónde partimos entonces, sí? La clave sigue siendo el salario y las jubilaciones, o sea que es un tema tan discutido, el tema de las jubilaciones, que de hecho lo venimos tratando desde la semana pasada. Es un tema neurálgico. Si no mejoran esos dos aspectos, difícilmente todas estas medidas tengan un impacto, digamos, inmediato. Va a suceder dentro de 6 u 8 meses seguramente, en tanto y en cuanto el salario no mejore. Claro. ¿Sí? Y a ver quién llega, ¿no? Claro. Y cómo llega también, ¿eh? Ese es el tema. Claro. Gracias, Guille. No, por favor. Guillermo Báez, periodista de la redacción del diario Primera Edición. 8:42 en la República Argentina.